Loja, pequeña ciudad bien al sur del Ecuador continental, con una idiosincrasia bastante particular. Los invito a conocer el singular punto de vista de lo que ocurre en el mundo a través de la mirada de uno de sus habitantes. Soy Franz Selli. Bienvenidos a El Mundo Visto desde Loja. Comenzamos. Augusto Pinochet, héroe o villano. Nacido en Valparaíso a inicios del siglo XX, podría definirse como militar, político, o bien podría también definirse como dictador. Llegó al poder en Chile dirigiendo exitosamente un golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, quien, menos de un año antes, lo había nombrado comandante en jefe del ejército chileno. Años después, en 1988, su mandato acaba de una manera democrática, a través de un plebiscito donde el pueblo se manifestó. De los 15 años de su mandato y de las consecuencias políticas y económicas, es lo que en mayor parte hoy trataremos, y para ello me parece que lo más acertado es hablar con alguien de Chile, un chileno. Y en este caso, alguien muy centrado y preparado, al cual tengo el honor de llamar amigo. Desde la hermosa ciudad de Concepción, en Chile, vía telefónica, saludo con mucha alegría a Andrés Peña. Bienvenido. Hola Franz, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu entrevista. Me siento muy honrado por esta invitación. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Obviamente gracias por interesarte en este tema que la verdad es que toca la sensibilidad un poco de los chilenos, ¿cierto? Y es un tema bastante, digamos, importante dentro de nuestra sociedad hasta el día de hoy. Claro que sí, Andrés. ¿Qué te parece si arrancamos entonces? A pesar de episodios recientes donde los chilenos hicieron escuchar su descontento en las calles fuertemente, déjame decirte que para otros puntos de Sudamérica, Chile es un país ejemplo, en términos de economía, política, gobernabilidad, etc. ¿Esta percepción que tenemos es cierta o es errada? ¿Y qué papel juega el gobierno de Pinochet en lo que a día de hoy es Chile como nación? Bueno, me gustaría hacer mención que yo nací el año 1981, con lo cual viví en persona el régimen de dictadura hasta los 8 años. Muchos de mis argumentos tienen influencias personales y influencia en padres, familiares y amigos que vivieron este pasaje de la historia que tuvo punto de inflexión en el año 1973 cuando fue este golpe militar de Estado. Bueno, la primera respuesta, ¿cierto?, tiene que ver con la estabilidad del país. El país yo lo voy a fundamentar en que yo conozco varios países y he vivido en algunos países como Costa Rica, Argentina, Ecuador, viví otros años en España. Entonces, de alguna manera yo situaría a Chile dentro de un punto intermedio entre lo que es un país desfavorecido y un país con niveles de desarrollo alto. Chile está en el centro, o sea, en vías de desarrollo. Entonces, de los años 80 al año 2000, Chile ha tenido un crecimiento potencial. No ha llegado, si bien es cierto, no ha llegado al desarrollo, tiene una economía bastante sólida y con reglas claras, ¿cierto? Muestra de esto, por ejemplo, son los 17 millones de habitantes que tenemos en el país, de los cuales 2 millones son inmigrantes, los cuales vienen a buscar el sustento y su mejora económica, ¿cierto?, personal, con lo cual Chile ofrece algunas ciertas garantías. Con respecto a Pinochet, sentó varias bases de lo que es el país hoy en día. Sentó orden, disciplina, sobre todo las Fuerzas Armadas y de orden, un sistema económico muy contrario al comunismo, mucha responsabilidad social en la gente y por sobre todo una sociedad honesta, respetuosa y trabajadora. Yo creo que esto se veía reflejado en los años 80 y 90, digamos, de manera muy significativa dentro de la sociedad. Por otra parte, Chile sufría una crisis política y económica importante en tiempos de Allende. Crisis que motivó un golpe de Estado
que situó a Pinochet en el poder. ¿Qué tan cierto es que para enderezar el país lo que hizo Pinochet fue desaparecer a los que no sumaban, por decirlo con palabras suaves? Cuando el golpe de Estado era inminente, el Partido Comunista creó o generó una carrera armamentista donde empezaron a prepararse militarmente y con armas para poder generar una ofensiva contra un posible golpe de Estado por parte de los militares. En el momento en que Allende fue asesinado en La Moneda, si Allende hubiese dado la orden de salir a defender, ¿cierto?, al gobierno, se hubiese iniciado una guerra civil entre militares y el Partido Comunista, debido al armamento que había en poder de los civiles. Sin embargo, el presidente decidió, morir solo y no incluir al país y proteger a su pueblo en aquel momento. Entonces, posteriormente a esto, después del golpe de Estado, la gente se ocultó y lo que hizo, Pinochet y su séquito de gobernantes militares empezaron a perseguir a los comunistas y a asesinar a culpables y posibles culpables de pertenecer al régimen y ser posibles, portadores de armas y que podrían iniciar un conflicto a posterior. Por lo tanto, se decidió asesinar y se decidió matar a mucha gente o torturar en pos de mantener el orden posterior al golpe de Estado, ¿cierto? Debido a la militarización que había dentro de las personas de la sociedad común, ¿cierto? Sin dudas, épocas muy complejas para tu país, Andrés. En ese contexto, ¿nos podrías contar cómo era tu vida en el día a día en tiempos de la dictadura? Después del golpe de Estado y en los años 80, recuerdo un país bastante precario, donde el gobierno salía adelante de una devastación. Escenario muy parecido a lo que es actualmente Venezuela. Las fuentes laborales eran los empleos de salario mínimo del gobierno, arreglando calles, veredas, plazas. Recuerdo que mi padre, ante la escasez, trabajaba cerca de casa poniendo adoquines en las calles. O sea, las posibilidades de trabajo y de solvencia en aquella época eran muy, muy precarias. Era un país que estaba saliendo prácticamente de la miseria. El gobierno hizo muchos esfuerzos por repartir los ingresos internacionales, principalmente mineros que proveían del cobre y de la venta de la privatización de empresas. En el colegio, en mi enseñanza básica, era muy estricta. Recuerdo profesores muy empoderados. La opinión del profesor valía más que la de un padre en aquella época, donde el profesor ejercía bastante disciplina y castigo de ser necesario, lo cual no era cuestionado. Se usaba el pelo corto, camisa limpia, uñas cortas, se cantaba la canción nacional, se izaba la bandera constantemente. Recuerdo mucho orden y respeto en mi niñez, a nivel social. No se pasaba hambre, pero claramente el Chile de aquella época no era el Chile de hoy. Hoy es todo mucho, mucho más fácil. No lo dudo, Andrés. Mira, en honor al tiempo, quisiera avanzar en la historia unos cuantos años hacia adelante. Post-era Pinochet, ¿qué ha pasado con la sociedad chilena? ¿Hay secuelas o algún tipo de tensión? Bueno, lo sucedido en aquella época dejó una profunda herida en la sociedad. Todos los años se conmemora el 11 de septiembre. Es un día en que se recuerda a los detenidos desaparecidos y se hacen muchas protestas en ese día, a nivel nacional por los desaparecidos, pero también se hacen protestas vandálicas donde sale mucha gente a hacer desmanes hasta el día de la fecha, conmemorando aquella época, ¿cierto? En aquella época miles de personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes. No se conoce el número exacto y miles de familias reclaman por dar un descanso digno y reconocimiento a sus familiares. Es una herida que nos ha sanado.
Cabe recordar que los asesinatos fueron desmedidos, incluyendo tortura y violación a los derechos humanos. Muchos fusilamientos, muchas personas fueron capturadas en sus hogares y nunca más volvieron a casa y sufrieron un horror y pérdidas dolorosas. Durante el periodo comunista, ¿cierto? Dentro del país había bastante dinero circulando, había una inflación del 300%. La gente tenía bastante dinero, los trabajos, digamos, de obrero eran muy bien pagados, ¿cierto? Sin embargo, no había suministro y había desabastecimiento de cosas. Esto se debía a que muchos empresarios fueron expulsados, otros empresarios se fueron del país y también el gobierno estatizó demasiadas compañías, produciendo una mala gestión de las empresas y un desabastecimiento general. Además de esto hubo huelga de camioneros, de transportistas, con lo cual en las ciudades había mucho dinero pero no había dónde comprar. Y la gente del Partido Comunista de alguna manera obtenía beneficios de todo esto. Esto generó mucha desconfianza a nivel social, ¿cierto? Había gente que quería sacar al gobierno comunista y habían personas que eran acérrimos porque recibían beneficios, ¿cierto? De acuerdo, por el régimen. Ahora, estos conflictos o estas tensiones internas ya existían antes del golpe militar. Esto hay que valorarlo y ponderarlo dentro de los resultados finales de lo que pasó. Realmente tiempos difíciles, incluso difíciles de imaginar lo que nos has hecho comprender, Andrés. No me queda más que despedirte, sin antes agradecerte mucho por el aporte a este podcast. Muy amable de tu parte. Bueno, para despedirme voy a hacer un pequeño resumen. Sin duda, el comunismo como ideología es un sueño, ¿cierto? Donde todos vivimos relativamente a un nivel parecido, pero prácticamente es impracticable. No resultó en este país. Si actualmente Chile hubiese seguido con la misma política, ¿cierto? Actualmente seríamos un Cuba o un Venezuela más. Sin embargo, este golpe de Estado y este régimen de dictadura llevó al país a la democracia que tenemos actualmente y al capitalismo, que ha dado bastante buenos resultados. No fueron la forma, es verdad, fue reprochable la forma de hacer el cambio, pero es el resultado de nuestra sociedad actual y vivimos de acuerdo a aquel acontecimiento de la historia que nos tiene donde estamos como un país medianamente estable. Bueno, Franz, te agradezco la oportunidad, espero que sigamos hablando, me sigas invitando a la siguiente oportunidad y gracias por todo y saludos de Chile a país hermanos como es Ecuador. Gracias, amigo. Saludos afectuosos para Chile también. Amigos que nos escuchan. Augusto Pinochet, héroe o villano. Ustedes ya tienen la información. Las conclusiones son suyas. Bien, amigos, eso ha sido todo en El Mundo Visto desde Loja. Infinitas gracias por escuchar el podcast. Si les gustó, síguenos sintonizando en esta plataforma. Abrazo y hasta la próxima.